Hay momentos en la vida en los que uno mira atrás y se pregunta cómo ciertos lazos que nacieron entre sonrisas, confianza y cercanía terminaron dejando un hueco, una marca interna o una confusión difícil de explicar. Quizá recuerdas haber caminado junto a personas a las que llamabas amigas y, sin notarlo al principio, tu fe comenzó a debilitarse. Tu tranquilidad se fue apagando y tu vida espiritual empezó a enfriarse. No siempre ocurrió algo evidente. Tal vez no hubo un ataque frontal ni una traición clara. Sin embargo, algo se movió en tu interior. Y hoy estás aquí porque, en lo profundo, reconoces que este tema toca una parte sensible de tu propia historia. Muchos creyentes aman a Dios, oran y leen la palabra, pero no logran comprender por qué su caminar espiritual se vuelve pesado. No perciben que en ocasiones el problema no está en la ausencia de fe, sino en las voces que permitimos acercarse al corazón. Las amistades no son algo superficial, son un espacio espiritual, y la Biblia lo afirma con claridad, aunque pocas veces se enseña con verdadera profundidad. Antes de avanzar, quiero invitarte a algo simple, pero con gran impacto. Si este mensaje conecta con tu interior, apóyalo con un me gusta, compártelo con alguien que amas y escribe en los comentarios esta frase: Dios cuida mi corazón y mis relaciones. No es una expresión mágica, sino una declaración consciente. Y las declaraciones abren caminos espirituales. Toma aire con calma. Abre tu interior. Este no es un mensaje para señalar ni juzgar a nadie. Es una guía para discernir, restaurar y avanzar con sabiduría. Ahora sí, comencemos. Parte 1. Las amistades bajo la luz de Dios. Desde el origen, Dios diseñó al ser humano para vivir en relación. No fuimos creados para una soledad absoluta. Cuando el Señor observó al primer hombre en el huerto, afirmó que no era bueno que estuviera solo. Esa afirmación no se limitaba al matrimonio. Revelaba algo más profundo. El corazón humano necesita compañía, comunión y vínculos. Pero toda relación, para ser saludable, debe estar alineada con el propósito de Dios. La Biblia nunca presenta la amistad como algo neutral. Siempre la muestra como una fuerza que edifica o que destruye. El libro de Proverbios enseña que quien camina con sabios se vuelve sabio, pero quien se junta con necios termina siendo dañado. Detente a considerar esto. No dice que quizás será afectado. Afirma que lo será. Es una ley espiritual, no una simple opinión. Las amistades influyen en nuestra manera de pensar, de hablar, de decidir e incluso de creer. Muchas veces creemos que somos inmunes, que nuestra fe es lo suficientemente firme como para no verse afectada. Pero la Escritura recuerda que así como el hierro se afila con hierro, el entorno también moldea. Si eso ocurre para bien, también sucede para mal. El ambiente siempre deja huella. Jesús mismo eligió con cuidado a quienes caminarían cerca de él. Multitudes lo seguían, pero solo a 12 les permitió una cercanía constante. Y aún dentro de esos 12 existían distintos niveles de intimidad. Pedro, Jacobo y Juan presenciaron cosas que otros no. Esto nos enseña que amar a todos no significa permitir que todos influyan de la misma manera en nuestro corazón. El conflicto aparece cuando confundimos amor con permisividad. Amar no es abrir el alma sin discernimiento. Amar no es ignorar las señales de alerta. Amar no es guardar silencio cuando una relación nos aleja de Dios. El amor bíblico siempre camina junto a la verdad. El apóstol Pablo advierte a la iglesia de Corinto que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta frase parece simple, pero encierra una profundidad espiritual enorme. Las conversaciones no son solo palabras, son semillas. Aquello que escuchas de forma constante termina echando raíces en tu interior. Tal vez nadie te dijo que dejaras de orar, pero se burlaron de tu fe de manera sutil. Tal vez no atacaron directamente a Dios, pero hicieron normal aquello que no era correcto. Tal vez no te empujaron al abismo,
pero te acostumbraron a caminar al borde y sin darte cuenta, tu sensibilidad espiritual comenzó a apagarse. Dios no nos llama a aislarnos del mundo, pero sí nos invita a discernir con quién compartimos nuestra intimidad espiritual. Hay personas que pueden caminar a tu lado y otras que solo deben hacerlo a cierta distancia. Esta diferencia no es soberbia espiritual, es sabiduría. Imagina por un instante que tu corazón es un jardín. No cualquier semilla debe sembrarse allí. Algunas parecen inofensivas al inicio, pero con el tiempo terminan ahogando lo bueno. Por eso el libro de Proverbios exhorta a cuidar el corazón por encima de todo, porque de él brota la vida. Y cuidar implica vigilar, proteger y elegir con intención. Esta verdad puede transformar tu vida si la comprendes a tiempo. No todas las amistades que comienzan bien están destinadas a permanecer. Algunas cumplieron su propósito por una temporada. Otras revelan con el paso del tiempo que no comparten el mismo rumbo espiritual. Y soltarnos siempre es traición. En ocasiones es obediencia. Parte 2. El discernimiento espiritual en las relaciones. El discernimiento espiritual es una de las capacidades más descuidadas en la vida cristiana actual y, al mismo tiempo, una de las más esenciales para cuidar la fe, la paz interior y la comunión con Dios. Muchos creyentes oran por favores, por oportunidades y por respuestas claras, pero rara vez oran con la misma intensidad para pedir discernimiento en sus relaciones. Sin embargo, la Escritura enseña que no todo lo que parece bueno tiene origen divino y que no toda cercanía produce edificación espiritual. El discernimiento espiritual no es algo innato. No surge de la experiencia humana ni del simple razonamiento lógico. Es un don que se desarrolla en la intimidad con Dios, mediante la obediencia a su palabra y la sensibilidad al Espíritu Santo. El apóstol Pablo se refiere a este discernimiento cuando afirma que el hombre espiritual evalúa todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Esta declaración no habla de superioridad moral, sino de visión espiritual. Quien camina cerca de Dios aprende a ver más allá de lo evidente. Muchas relaciones comienzan de manera positiva. Hay conexión, risas, intereses en común y momentos agradables. Nada de eso es incorrecto en sí mismo. El conflicto aparece cuando esa relación empieza a influir en nuestras decisiones espirituales. No siempre existe mala intención. En muchos casos, quienes más nos afectan no buscan hacernos daño. Simplemente no comparten la misma sensibilidad espiritual. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede generar un desgaste constante en la vida interior. La Biblia nos llama a examinar todo y a retener lo que es bueno. Examinar implica detenerse, observar, evaluar y comparar con la verdad de Dios. Retener lo bueno significa soltar aquello que no edifica, aplicado a las amistades. Este principio nos invita a evaluar no solo lo que una persona dice, sino cómo quedamos espiritualmente después de compartir con ella. ¿Sales fortalecido o confundido? ¿Con paz o con inquietud? ¿Con deseo de orar o con resistencia interior? El discernimiento espiritual también nos ayuda a comprender que no todas las voces tienen el mismo peso. Vivimos en una cultura donde todas las opiniones parecen equivalentes. Pero en el ámbito espiritual esto no es así. La voz de alguien que ora, busca a Dios y vive conforme a principios bíblicos no impacta de la misma manera que la de alguien guiado solo por emociones o conveniencias personales. Escuchar sin discernir puede llevarnos a decisiones que contradicen nuestra fe. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre la influencia de las compañías. Enseña que el justo elige con cuidado a quienes lo rodean, mientras que el camino de los impíos termina desviándolo. Esta enseñanza no es extrema, es realista. Nadie camina sin ser influenciado. Nadie permanece neutral para siempre.
O influimos o somos influenciados. Y cuando falta discernimiento, casi siempre terminamos adoptando actitudes, pensamientos y hábitos que no edifican la vida espiritual. El discernimiento también nos resguarda de la manipulación emocional. Existen relaciones que se sostienen sobre la culpa, el temor o la dependencia. Personas que, de manera consciente o no, condicionan el afecto, la aprobación o la cercanía. El creyente que carece de discernimiento espiritual puede confundir estas dinámicas con amor o lealtad, cuando en realidad son vínculos que atan. Dios no nos llama a relaciones que nos oprimen, sino a vínculos que nos impulsan a crecer. Jesús nos dejó un ejemplo claro de discernimiento en las relaciones. Amaba a todos, pero no se confiaba a todos. La Escritura dice que conocía lo que había en el corazón del ser humano. Por eso, aunque era accesible, también establecía límites firmes. No permitía que la presión de las multitudes ni las expectativas ajenas desviaran su propósito. Este modelo nos enseña que discernir no es rechazar, sino ubicar correctamente a cada persona en el lugar que le corresponde. El discernimiento espiritual también implica reconocer cuando una relación comienza a competir con Dios. No siempre de forma directa, sino a través de distracciones constantes, prioridades desordenadas o resistencia a la obediencia. Cuando una amistad nos lleva a justificar actitudes que antes reconocíamos como incorrectas, es una señal de alerta. El Espíritu Santo suele hablar mediante una incomodidad persistente, una inquietud que no desaparece o una pérdida gradual del gozo espiritual. Muchos creyentes ignoran estas señales por miedo a quedarse solos. El temor a la soledad puede llevarnos a tolerar relaciones que dañan nuestra vida espiritual. Pero la Biblia nos recuerda que es mejor caminar con Dios en aparente soledad que caminar acompañado y perder la paz. Dios nunca abandona a quien decide honrarlo. En ocasiones, el proceso de discernimiento incluye temporadas de silencio relacional, en las que el Señor sana, ordena y fortalece el corazón. El discernimiento también nos enseña a orar por nuestras amistades, no desde el juicio, sino desde el amor. Orar para que Dios revele intenciones, direcciones y frutos. Orar para que nos muestre cuándo hablar, cuándo guardar silencio y cuándo tomar distancia. La oración no solo transforma a otros, también nos transforma a nosotros, nos brinda claridad, nos da paz y nos libra de decisiones impulsivas. Imagina que tu vida espiritual es como una llama. Algunas relaciones la avivan, la protegen del viento y la alimentan. Otras, sin darse cuenta, la exponen constantemente hasta que comienza a debilitarse. El discernimiento consiste en aprender a reconocer qué tipo de influencia actúa en tu entorno. No se trata de perfección, sino de dirección espiritual. Dios desea que caminemos acompañados, pero no confundidos, que amemos con sabiduría, que abramos el corazón sin descuidarlo. El discernimiento espiritual no nos endurece, nos hace madurar. Nos permite vivir relaciones sanas, libres y alineadas con el propósito de Dios. Parte 3. Vivir el discernimiento en la vida diaria. El discernimiento espiritual no fue entregado solo para ser entendido, sino para ser practicado. No es una idea lejana ni un concepto reservado para momentos extremos. Es una disciplina cotidiana que se refleja en decisiones pequeñas, diálogos diarios y elecciones que parecen simples. A menudo creemos que los grandes desvíos espirituales suceden por situaciones dramáticas, pero la realidad es que la mayoría de los enfriamientos espirituales comienzan con hábitos desalineados y relaciones que nunca fueron evaluadas. Vivir el discernimiento en las amistades comienza al reconocer que la vida espiritual requiere intención. Nada se cuida por sí solo. Así como el cuerpo necesita alimento adecuado y descanso, el alma necesita espacios
voces y vínculos que la fortalezcan. El discernimiento se vuelve práctico cuando dejamos de reaccionar por impulso y empezamos a responder con conciencia espiritual. Uno de los primeros pasos para aplicar este principio es aprender a orar por nuestras relaciones. No solo orar cuando aparece el conflicto, sino orar antes de profundizar una amistad, antes de abrir el corazón por completo, antes de permitir que alguien tenga influencia en nuestras decisiones. La oración no debe ser un recurso de emergencia, sino una práctica preventiva. Al presentar nuestras relaciones delante de Dios, le damos lugar para guiarnos, corregirnos y mostrarnos aquello que muchas veces preferimos no ver. La Biblia enseña que si alguien carece de sabiduría, puede pedirla a Dios, quien da generosamente y sin reproche. Esta promesa incluye la sabiduría en el área relacional. Dios no se incomoda cuando le pedimos claridad. Al contrario, se agrada cuando reconocemos nuestra necesidad de dirección. Orar por discernimiento no nos hace frágiles, nos hace dependientes de la gracia. Otro aspecto práctico es aprender a observar con honestidad los frutos de una relación. No los resultados momentáneos, sino los frutos constantes. Preguntarnos con sinceridad si, después de compartir tiempo con ciertas personas, nuestra fe se fortalece o se debilita, si nuestra paz crece o disminuye, si nuestra conciencia se vuelve más sensible o más insensible. Estas preguntas no buscan juzgar a nadie, sino cuidar el corazón. También es fundamental aprender a establecer límites saludables. El discernimiento no siempre conduce a romper relaciones de manera brusca. En muchas ocasiones nos guía a ajustar los niveles de cercanía. Hay personas con las que podemos convivir, pero no compartir lo más profundo. Personas con las que podemos dialogar, pero no recibir consejo espiritual. Personas a las que podemos amar, pero no imitar. Poner límites no es rechazar, es ordenar. Jesús mismo reflejó este equilibrio. Compartía con personas consideradas pecadoras, comía con ellas y las escuchaba, pero nunca permitió que su identidad ni su misión se vieran alteradas. No negociaba la verdad para conservar aceptación. Este punto es clave. Cuando una amistad nos presiona de forma directa o sutil a comprometer principios, el discernimiento nos llama a escoger fidelidad por encima de comodidad. La práctica del discernimiento también se refleja en el lenguaje que aceptamos en nuestro entorno. Las palabras tienen peso. Conversaciones llenas de queja constante, burla, cinismo o crítica continua afectan el espíritu, aunque al principio parezcan inofensivas. La Escritura enseña que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchar de manera continua palabras vacías termina llenando el interior de vacío. Vivir el discernimiento implica aprender a decir no sin cargar culpa. Muchos creyentes viven con un sentido de responsabilidad mal entendido, creyendo que deben estar disponibles para todos, en todo momento. Sin embargo, Jesús no sanó a todos en cada lugar. No respondió a todas las demandas, ni se justificó ante cada acusación. Él sabía cuándo avanzar y cuándo detenerse. Decir no a ciertas dinámicas es decir sí a la salud espiritual. Hay etapas en las que Dios nos llama a apartarnos para sanar, tiempos en los que el silencio relacional es necesario para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Estas temporadas no deben verse como castigo, sino como protección. A veces, el Señor nos separa para restaurar lo que se ha debilitado por la influencia constante de voces incorrectas. El discernimiento práctico también nos impulsa a rodearnos de manera intencional de personas que edifiquen nuestra fe. No se trata de buscar perfección, sino una dirección compartida. Personas que amen a Dios, respeten su palabra, vivan con reverencia y humildad. Personas que nos animen a orar cuando estamos cansados, que nos confronten con amor cuando nos desviamos y que celebren nuestro crecimiento espiritual sin envidia. Imagina recorrer un camino largo. Si lo haces solo, el cansancio se siente con mayor peso.
pero si caminas junto a personas que avanzan al mismo ritmo y en la misma dirección, el trayecto se vuelve más llevadero. La comunión correcta no solo acompaña, también sostiene. Por eso la Escritura anima a no abandonar la congregación y a exhortarnos mutuamente. La fe crece en comunidad, pero en una comunidad sana. Vivir el discernimiento también implica aceptar que algunas relaciones cambiarán. No todas permanecerán igual. Algunas se transformarán en vínculos más distantes pero respetuosos. Otras se profundizarán. Este proceso puede doler, pero también libera. Dios no quita sin propósito. Cuando permite que algo se mueva, es para dar lugar a algo mejor. Finalmente, el discernimiento diario nos invita a examinar nuestro propio papel dentro de las relaciones. No solo preguntarnos cómo influyen otros en nosotros, sino cómo influimos nosotros en los demás. Si somos una fuente de paz, de fe, de verdad y de amor, el discernimiento no es solo una defensa, es una formación interior. Nos transforma en personas que edifican y no en personas que confunden. Parte 4. Ejemplos bíblicos que revelan el poder de las amistades. La Escritura no aborda las relaciones humanas de forma teórica. A lo largo del relato bíblico, Dios dejó ejemplos concretos que muestran cómo las amistades pueden levantar o derribar, acercar o alejar, fortalecer o desviar el propósito divino en la vida de una persona. Estos relatos no fueron registrados solo para ser recordados, sino para ser analizados y aplicados. Cada historia funciona como un reflejo que expone verdades profundas sobre la influencia que permitimos en nuestro caminar espiritual. Uno de los primeros ejemplos claros se encuentra en la vida de Sansón. Llamado desde el vientre para ser nazareo, apartado para Dios y dotado de una fuerza sobrenatural, Sansón tenía un propósito definido. Sin embargo, su mayor debilidad no fue la ausencia de poder, sino la falta de discernimiento en sus relaciones. Se rodeó de personas que no compartían su consagración ni respetaban su llamado. Dalila no era solo una mujer por la que sentía afecto, era una influencia constante que fue debilitando su obediencia. Poco a poco, Sansón entregó aquello que debía resguardar. Su caída no ocurrió de manera repentina, fue el resultado de una cercanía mal evaluada. Este relato enseña que no basta con tener un llamado si no se protege el corazón. Sansón no perdió su fuerza por causa de un enemigo externo, sino por permitir que una relación interna tuviera un nivel de acceso que nunca debió conceder. Dios lo había escogido, pero él no eligió con sabiduría a quien confiar su intimidad espiritual. Otro ejemplo significativo es el de Roboam, hijo de Salomón. Al asumir el reino, tuvo la oportunidad de escuchar el consejo de los ancianos, que habían servido a su padre con prudencia. Sin embargo, decidió ignorarlos y prestar atención a sus amigos jóvenes, quienes compartían su orgullo y su inexperiencia. El resultado fue una decisión dura y soberbia que provocó la división del reino. Un consejo equivocado, nacido de amistades inmaduras, marcó el inicio de una fractura histórica en el pueblo de Israel. Este episodio recuerda que no toda amistad está capacitada para aconsejar. La cercanía emocional no siempre equivale a sabiduría espiritual. Escuchar sin discernimiento puede llevarnos a decisiones que afectan no solo nuestra propia vida, sino también la de muchos otros. En contraste, la Biblia también presenta amistades que edifican y sostienen. La relación entre David y Jonatán es un ejemplo hermoso de comunión espiritual genuina. Jonatán reconoció el llamado de Dios sobre David, aun cuando eso implicaba renunciar a su propio derecho al trono. Su amistad no se basaba en conveniencia, sino en un pacto. Se fortalecían mutuamente en el Señor. Jonatán no competía con David, lo protegía, lo animaba y lo ayudaba a permanecer fiel al propósito de Dios, incluso en medio de la persecución. Esta relación enseña que las amistades guiadas por Dios no buscan control ni protagonismo. Buscan edificación, verdad y fidelidad al propósito divino.
Una amistad así no teme celebrar el llamado del otro, aunque implique sacrificio personal. Otro caso relevante es el de Job y sus amigos. Al comienzo, hicieron algo correcto. Se sentaron junto a él en silencio, compartiendo su dolor. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar sin discernimiento espiritual, se transformaron en una carga. Sus palabras, aunque parecían piadosas, no reflejaban el corazón de Dios. Juzgaron, acusaron y atribuyeron culpa donde no existía. Fue el mismo Dios quien tuvo que corregirlos. Este relato muestra que incluso personas religiosas pueden convertirse en una influencia negativa cuando hablan sin compasión ni revelación. No todo discurso espiritual edifica. El discernimiento nos permite distinguir entre palabras que sanan y palabras que hieren, aun cuando estén envueltas en un lenguaje aparentemente espiritual. El Nuevo Testamento también ofrece ejemplos claros. El apóstol Pedro, cercano a Jesús, fue usado por Dios de manera poderosa, pero en un momento habló desde una perspectiva humana y fue reprendido por el Señor. Jesús no rechazó a Pedro, pero sí corrigió la influencia de esa voz en un momento específico. Esto enseña que incluso personas bien intencionadas pueden, en determinadas circunstancias, hablar desde la carne y no desde el espíritu. Pablo y Bernabé también atravesaron una separación debido a una diferencia de criterio respecto a Juan Marcos. Aunque ambos eran hombres de Dios, discernieron que no podían continuar juntos en ese tiempo. Esta separación no representó un fracaso espiritual, sino una reorganización del ministerio. Más adelante, Pablo reconocería el valor de Marcos. En ocasiones, el discernimiento no rompe relaciones de manera definitiva, sino que las reubica en el momento adecuado. Todos estos ejemplos revelan una verdad constante. Las amistades tienen peso espiritual. Pueden alinearnos con el propósito de Dios o desviarnos lentamente de él. No se trata de juzgar intenciones, sino de discernir resultados. A través de estas historias, Dios nos muestra que cuidar el corazón es parte de la obediencia. Imagina por un instante cómo habría sido la historia de Sansón con una influencia distinta, o la de Roboam si hubiera atendido un consejo sabio. Estos relatos no fueron escritos para condenar, sino para advertir y enseñar. La Biblia es clara porque Dios desea que aprendamos sin necesidad de repetir los mismos errores. Parte 5. Testimonios simbólicos que revelan procesos del corazón. Imagina a una persona que ama a Dios con sinceridad. Ora, cree y procura hacer lo correcto, pero lleva dentro una confusión que no sabe explicar. No hay una falta evidente ni una rebeldía abierta, pero su gozo se ha debilitado. Cada vez que intenta acercarse más al Señor, algo en su interior se resiste. No es incredulidad, es cansancio del alma. Este tipo de desgaste no suele nacer de grandes caídas, sino de relaciones que poco a poco fueron drenando la vida espiritual. Imagina a alguien que inició su caminar cristiano con entusiasmo. Se congregaba, leía la palabra y tenía un deseo profundo de aprender. Con el tiempo, su círculo cercano empezó a minimizar su fe. No de manera directa, sino mediante comentarios sutiles, bromas constantes y comparaciones con otros estilos de vida. Nadie le dijo abiertamente que se alejara de Dios, pero cada conversación sembraba duda, relativizaba la verdad y debilitaba la convicción. Con los años, esa persona comenzó a justificar su distancia espiritual, llamándola madurez, cuando en realidad era desgaste interior. Ahora imagina a otra persona distinta, pero con una experiencia similar. Ella tenía amistades profundas, vínculos largos y personas que conocían su pasado. Cuando Dios empezó a transformarla, esas relaciones comenzaron a incomodarse. Cada paso de obediencia era recibido con incomprensión. Cada cambio era visto como exageración. El afecto permanecía, pero la dirección ya no coincidía. Esta persona sentía culpa al pensar en tomar distancia,
como si estuviera traicionando años de historia, pero en su espíritu sabía que algo necesitaba ajustarse. Estos testimonios no hablan de personas malas, sino de procesos humanos reales. Dios no siempre sacude con un golpe fuerte para despertarnos. Muchas veces permite que aparezca un vacío progresivo, una sequedad interior, para llevarnos a revisar lo que nos rodea. En su misericordia, el Señor deja que sintamos incomodidad cuando algo no está alineado, no para castigarnos, sino para cuidarnos. Imagina ahora a alguien que decidió atender esa incomodidad. No actuó de manera impulsiva, oró, guardó silencio y observó. Poco a poco comenzó a establecer límites. No dejó de amar, pero dejó de exponerse. No rechazó, pero supo retirarse a tiempo. Al inicio sintió soledad, pero con el paso del tiempo comenzó a experimentar una paz profunda que había olvidado. Su oración volvió a fluir y su sensibilidad espiritual se renovó. No porque fuera mejor que otros, sino porque eligió cuidar su corazón. También imagina a alguien que no prestó atención a esas señales. Ignoró la inquietud, normalizó el desgaste y se convenció de que era parte de la vida. Con el tiempo, su fe se volvió mecánica. Seguía creyendo, pero sin fuego. Seguía hablando de Dios, pero sin intimidad. No fue una caída escandalosa, fue un apagarse lento. Este testimonio no busca condenar, sino advertir. Dios siempre habla. El problema surge cuando dejamos de escuchar. Ahora imagina un escenario diferente. Una persona herida por amistades mal discernidas, traición, manipulación, palabras hirientes y abandono. Su corazón se cerró y prometió no volver a confiar. Como defensa, levantó muros. Pero esos muros no solo alejaron el dolor, también bloquearon la comunión. Con paciencia, Dios comenzó a sanar esas heridas. Le enseñó que discernir no es cerrarse, sino elegir con sabiduría. Le mostró que no todos repetirán el daño de quienes lo hirieron. Este proceso de restauración es profundo. Dios no minimiza el dolor causado por relaciones dañinas, lo reconoce y lo valida. Jesús mismo fue traicionado por alguien cercano, negado por un amigo y abandonado por muchos. Él comprende ese dolor, pero también enseña que el dolor no debe definir nuestra manera de amar, sino nuestra manera de discernir. Estos testimonios simbólicos reflejan verdades espirituales profundas. Revelan que las amistades no solo afectan lo externo, sino también lo interior. Influyen en la forma en que oramos, confiamos y percibimos a Dios. Por eso el Señor se interesa tanto en nuestro entorno relacional. No porque desee controlarnos, sino porque conoce la fragilidad del corazón humano. Dios también obra restauración en medio de relaciones quebradas. Hay amistades que, una vez sanadas y reordenadas, pueden transformarse. Otras no volverán a ser iguales, pero dejarán de doler. El discernimiento no solo previene, también sana. Nos permite cerrar ciclos sin rencor, recordar sin amargura y avanzar sin cargas innecesarias. Imagina terminar una relación sin resentimiento, sino con gratitud por lo aprendido. Imagina recordar una amistad sin dolor, aun sabiendo que no debía continuar. Eso es sanidad espiritual. Ese es el fruto del discernimiento guiado por Dios. Parte 6. Consejos espirituales para caminar con sabiduría cada día. Vivir con discernimiento espiritual no es una elección que se toma una sola vez, sino una forma de vida que se cultiva día tras día. El cuidado de las amistades no se resuelve con una acción aislada, sino con una disposición constante del corazón. Dios no nos llama a vivir en alerta por temor, sino atentos por amor. Amor hacia Él, amor por nuestra alma y amor por el propósito que ha depositado en nosotros. Uno de los primeros consejos espirituales para vivir bajo esta verdad es aprender a iniciar cada jornada poniendo nuestras relaciones en las manos de Dios. No solo los conflictos, sino también los vínculos. Expresar en oración: Señor,
Hoy presento delante de ti a las personas con las que hablaré. Caminaré y compartiré. Guarda mi corazón, cuida mis palabras y concédeme sabiduría para discernir. Esta oración sencilla, cuando nace de un corazón sincero, prepara el alma para reconocer la voz del Espíritu Santo en lo cotidiano. Otro consejo importante es aprender a valorar el silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, mensajes constantes y estímulos externos. Cuando no cultivamos la quietud, perdemos sensibilidad espiritual. El discernimiento se debilita cuando el corazón está saturado. Por eso Jesús se apartaba a lugares tranquilos para orar. No porque no amara a las personas, sino porque necesitaba escuchar con claridad al Padre. Reservar momentos de calma nos ayuda a distinguir qué voces vienen de Dios y cuáles no. Un principio fundamental es permitir que la palabra de Dios sea el filtro principal de nuestras relaciones, no nuestras emociones, ni las heridas del pasado, ni las necesidades momentáneas, sino la verdad eterna. Cuando conocemos la Escritura, aprendemos a reconocer actitudes que no reflejan el carácter de Cristo. La palabra no solo corrige comportamientos, afina la percepción espiritual. Nos enseña qué frutos buscar, qué consejos recibir y qué caminos evitar. También es necesario aprender a no idealizar a las personas. Uno de los errores más comunes en las amistades es colocar expectativas irreales. Esperar que otros llenen vacíos que solo Dios puede llenar nos expone a la decepción y a la dependencia emocional. El discernimiento nos enseña a amar sin idolatrar, o valorar sin absolutizar, y a caminar junto a otros sin desplazar a Dios del centro de nuestra vida. Un consejo clave es observar nuestras reacciones después de ciertas interacciones. El Espíritu Santo muchas veces se manifiesta a través de la paz o de la inquietud. No toda incomodidad proviene del enemigo. En ocasiones es una advertencia amorosa de Dios si después de compartir con alguien sentimos una carga constante, confusión interior o una disminución del gozo espiritual. Es sabio detenerse y preguntar al Señor qué está ocurriendo. Ignorar estas señales debilita la sensibilidad espiritual. Otro aspecto importante es aprender a sanar antes de decidir. Muchas decisiones relacionales equivocadas nacen de heridas no resueltas. Cuando el corazón está lastimado, busca compañía desde la necesidad y no desde la sabiduría. Dios desea restaurar antes de conectar. Permitir que Él sane las áreas quebradas nos ayuda a elegir relaciones sanas y a no repetir patrones dañinos. El discernimiento florece en un corazón restaurado. También es necesario aprender a confrontar con amor cuando Dios así lo indica. No todo discernimiento conduce al silencio o a la distancia. En algunos casos, el Señor nos llama a hablar con verdad y gracia. Confrontar no es atacar, es buscar restauración. Pero esto solo debe hacerse desde la oración, no desde el impulso. La confrontación guiada por el Espíritu produce edificación, no división. Un consejo muy práctico es revisar con regularidad nuestras prioridades. Las amistades influyen en cómo usamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro enfoque. Cuando una relación comienza a desplazar nuestra comunión con Dios, nuestra vida familiar o nuestro llamado, es momento de evaluar. Dios no nos invita a descuidar lo esencial por mantener lo secundario. El discernimiento nos ayuda a ordenar sin culpa. También es importante aprender a vivir con gratitud por las amistades correctas. A veces nos concentramos tanto en lo que debemos soltar que olvidamos agradecer por lo que Dios ha puesto para edificación. Reconocer y valorar las relaciones sanas fortalece la fe y nos recuerda que Dios no nos deja solos. Él siempre provee la compañía adecuada en el tiempo correcto. Otro consejo espiritual es aprender a confiar en los tiempos de Dios. No todas las relaciones se definen de inmediato. Algunas requieren paciencia, observación y oración. El discernimiento no se apresura ni etiqueta con rapidez.
espera confirmación. Dios no tiene prisa y cuando caminamos con Él, aprendemos a esperar sin ansiedad. También debemos recordar que el discernimiento comienza con nosotros mismos. Antes de evaluar a otros, es sabio examinar nuestro propio corazón. Preguntarnos si somos una influencia que edifica, si nuestras palabras reflejan gracia y si nuestras actitudes honran a Dios. El discernimiento no es solo protección, es transformación interior. Finalmente, un consejo esencial es mantener siempre un corazón dispuesto a aprender. Nadie discierne de manera perfecta todo el tiempo. Todos estamos en proceso. Dios corrige, ajusta y guía con paciencia. Cuando fallamos, Él no nos rechaza, nos enseña. Un corazón humilde aprende incluso de los errores y crece en sabiduría. Vivir esta verdad cada día no nos vuelve rígidos ni desconfiados. Nos hace firmes, libres y llenos de paz. Nos permite caminar con otros sin perdernos, amar sin agotarnos y avanzar sin desviarnos del propósito de Dios. Parte 7. El discernimiento que nos une como familia espiritual. Cuando entendemos el discernimiento solo desde una mirada individual, corremos el riesgo de reducirlo a una herramienta de autoprotección. Sin embargo, en el corazón de Dios, el discernimiento no solo cuida al creyente, también edifica a la comunidad. La iglesia no es un grupo de personas aisladas intentando sostener su fe en solitario. Es una familia espiritual llamada a crecer en unidad, verdad y amor. Y esa unidad solo puede florecer cuando existe un discernimiento sano dentro de las relaciones. La Biblia enseña que somos un solo cuerpo con muchos miembros y que cada uno cumple una función específica. Ninguno sobra y ninguno es autosuficiente, pero un cuerpo solo funciona correctamente cuando hay orden, coordinación y cuidado mutuo. El discernimiento relacional permite que ese cuerpo no se debilite por influencias dañinas, dinámicas nocivas o vínculos desordenados dentro de la comunidad de fe. Cuando el discernimiento falta en la iglesia, aparecen divisiones innecesarias, comparaciones constantes y conflictos que no nacen de la verdad, sino de heridas no sanadas. Muchas de las fracturas más profundas dentro del cuerpo de Cristo no surgen por errores doctrinales evidentes, sino por relaciones mal administradas, amistades que se vuelven excluyentes, vínculos que generan dependencia, consejos que no provienen del espíritu, sino de emociones personales. Todo esto desgasta la comunión. El discernimiento espiritual nos ayuda a comprender que no todos deben ocupar el mismo lugar en nuestra vida, incluso dentro de la iglesia. Hay hermanos con los que compartimos servicio, otros con los que compartimos oración profunda y otros con los que compartimos aprendizaje. Esta diversidad no divide, ordena. Dios no nos llama a una uniformidad relacional, sino a una unidad espiritual. Cuando aprendemos a discernir, dejamos de exigir a los demás aquello para lo que no están llamados. Dejamos de frustrarnos porque alguien no responde como esperamos. Entendemos que cada persona atraviesa un proceso distinto y que la madurez espiritual no se mide por la cercanía emocional, sino por el fruto. Esto libera a la comunidad de expectativas irreales y da lugar a relaciones más sanas y auténticas. El discernimiento también protege a la iglesia de vínculos que buscan ejercer control espiritual. La Escritura advierte acerca de personas que, aunque usan palabras amables, buscan atraer seguidores para sí mismas. Cuando no hay discernimiento, estas dinámicas prosperan y causan daño profundo. Pero cuando la comunidad camina con sensibilidad espiritual, estas influencias se identifican a tiempo y se confrontan con amor y verdad. La familia espiritual se fortalece cuando cada creyente asume responsabilidad por su propio corazón. Cuando dejamos de culpar a otros por nuestra falta de crecimiento y comenzamos a cuidar activamente nuestra vida espiritual, la iglesia madura. El discernimiento personal produce salud colectiva. Un creyente sano aporta sanidad al cuerpo.
También es importante entender que el discernimiento nos llama a vivir la gracia. Discernir no es etiquetar, aislar ni rechazar. Es amar con verdad. Es corregir cuando hace falta, pero también cubrir cuando hay arrepentimiento. La Biblia enseña que el amor cubre multitud de faltas. Esto no significa ignorar lo que está mal, sino acompañar los procesos con paciencia y misericordia. Cuando una comunidad vive en este equilibrio, se convierte en un lugar seguro, un espacio donde las personas pueden crecer sin temor, equivocarse sin ser destruidas y ser restauradas sin humillación. El discernimiento crea ambientes donde la verdad no hiere, sino que sana, donde la corrección no aplasta, sino que edifica. La comunión genuina no se sostiene en afinidades superficiales, sino en un compromiso común con Cristo. Cuando Él ocupa el centro, las diferencias no separan, enriquecen. El discernimiento nos ayuda a mantener ese centro firme, evitando que las relaciones giren alrededor de personalidades, opiniones o preferencias humanas. Imagina una iglesia donde las relaciones no compiten, sino que colaboran, donde nadie busca protagonismo, sino edificación mutua, donde las amistades no producen celos, sino crecimiento. Ese tipo de comunidad no surge por casualidad. Es el fruto de corazones que han aprendido a discernir, a amar con sabiduría y a caminar con humildad. Dios nos llama a ser guardianes unos de otros, no vigilantes desconfiados, sino cuidadores atentos. Cuando vemos a un hermano debilitado por una mala influencia, el discernimiento nos mueve a interceder, acompañar y hablar con gracia. No desde la superioridad, sino desde la compasión, porque todos, en algún momento, necesitamos ser cuidados. El discernimiento que nos une como familia espiritual nos recuerda que no caminamos solos. Dios nos diseñó para crecer juntos, sostenernos mutuamente y reflejar su amor al mundo. Una iglesia que discierne con sabiduría se convierte en luz, en refugio y en un testimonio vivo del carácter de Cristo. Parte 8. Restauración interior y reordenamiento del corazón. Llegar a este punto del mensaje no significa que todo esté completamente resuelto, sino que el corazón ya ha sido confrontado con una verdad que empieza a poner orden en lo profundo. Cuando Dios habla acerca de las amistades, no lo hace desde la sospecha, sino desde el cuidado. Él conoce la fragilidad del alma humana y sabe que muchas de las heridas más hondas no provienen de enemigos declarados, sino de personas cercanas que tuvieron acceso a nuestro interior. En esta etapa del camino espiritual, Dios no solo busca advertir, sino restaurar. Restaurar la capacidad de confiar sin ingenuidad, de amar sin perder la identidad y de caminar acompañados sin comprometer la fe. La restauración no siempre ocurre de inmediato, pero siempre tiene un propósito. Dios no sana de manera superficial. Él trabaja en las capas más profundas del corazón. Muchos creyentes cargan heridas invisibles causadas por amistades mal discernidas, palabras pronunciadas en momentos de vulnerabilidad, consejos que desviaron decisiones importantes, silencios que dolieron más que los ataques directos. Estas experiencias dejan marcas que, si no son sanadas, terminan influyendo en la forma en que nos relacionamos después. Algunos se cierran por completo, otros se vuelven excesivamente complacientes. Ambos extremos nacen del dolor no resuelto. Dios desea sanar esas marcas, no para borrar los recuerdos, sino para quitar el peso emocional que los acompaña. La Escritura enseña que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa sanidad incluye una restauración de la percepción. Cuando el corazón es sanado, el discernimiento se vuelve más claro. Dejamos de reaccionar desde el temor y comenzamos a responder desde la paz. Durante este proceso, Dios también reordena nuestras prioridades.
Nos muestra que no todas las relaciones deben ocupar el mismo lugar. Algunas están llamadas a ser cercanas, otras circunstanciales y otras simplemente respetuosas. Cuando no entendemos esto, forzamos vínculos que terminan desgastándonos. El reordenamiento divino no elimina el amor, lo organiza. La restauración también implica perdonar. No un perdón superficial, sino una decisión consciente de soltar el resentimiento. El resentimiento nubla el discernimiento. Cuando guardamos amargura, comenzamos a interpretar todo desde la herida. Dios no nos pide perdonar para justificar lo que nos hicieron, sino para liberarnos del peso que nos ata al pasado. Perdonar no significa reconciliar de forma automática. Hay relaciones que no deben retomarse, aun cuando el perdón ya ha sido otorgado. El discernimiento nos ayuda a comprender esta diferencia. Podemos perdonar desde el corazón y al mismo tiempo establecer límites saludables. Esto no es una contradicción espiritual, es madurez. Dios también trabaja en la identidad a lo largo de este proceso. Muchas veces buscamos validación en las amistades porque no hemos afirmado nuestra identidad en Él. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, permitimos que otros definan nuestro valor. Pero cuando la identidad se afirma en Cristo, las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y se convierten en un complemento sano. En esta etapa Dios nos invita a descansar, a dejar de luchar por sostener relaciones que Él no nos pidió mantener, a dejar de justificarnos constantemente, a soltar culpas que no nos corresponden. El descanso espiritual llega cuando confiamos en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando permite separaciones que no comprendemos de inmediato. La restauración también abre espacio para nuevas dinámicas. Dios comienza a atraer personas con una sensibilidad distinta, con una fe compatible y con un espíritu edificante. No llegan para reemplazar, sino para acompañar en una nueva etapa. Estas relaciones no nacen desde la carencia, sino desde la plenitud que Dios va formando en el interior. En este punto del proceso, es importante aprender a escuchar sin apresurarse. No todas las relaciones deben definirse de inmediato. Dios nos enseña a caminar con calma, a observar los frutos y a permitir que el tiempo revele intenciones. El discernimiento maduro no se precipita ni se deja guiar solo por emociones iniciales. También aprendemos a aceptar que algunas personas no caminarán con nosotros en la nueva etapa. Esto puede doler, pero no debe verse como un fracaso. En ocasiones, el crecimiento espiritual genera distancias naturales, no por rechazo, sino por direcciones diferentes. Aceptar esto trae paz al corazón. Dios no nos llama a vivir evaluando constantemente a los demás, sino a permanecer en comunión con Él. Cuando la comunión es firme, el discernimiento fluye con naturalidad. No necesitamos analizarlo todo, simplemente experimentamos claridad interior. Esa claridad es fruto de la presencia de Dios. En esta parte del camino, el Señor también sana la manera en que nos percibimos dentro de las relaciones. Dejamos de sentirnos responsables por la vida espiritual de todos. Comprendemos que cada persona tiene su propio proceso. Nuestro llamado no es salvar a otros, sino ser fieles a Dios. La restauración interior nos permite amar desde la libertad. Ya no amamos para ser aceptados, ni por miedo a quedarnos solos, ni para sentirnos necesarios. Amamos porque primero hemos sido amados. Esa es la base más firme para cualquier relación. Dios también restaura la esperanza. Nos recuerda que nuestra historia no queda definida por errores del pasado, que podemos aprender, crecer y avanzar con sabiduría renovada. Que cada etapa trae lecciones que, cuando se comprenden bien, nos preparan para relaciones más sanas y profundas. Este reordenamiento no sucede de un día para otro, es un proceso, pero cada paso trae mayor paz,
Cada decisión guiada por Dios fortalece el corazón. Cada límite sano libera, cada perdón sincero sana, cada relación ordenada edifica. Parte 9. Dios como el amigo fiel y el llamado final a caminar con Él. Llegamos al tramo final de este camino espiritual, no como quien cierra un libro, sino como quien alcanza una altura mayor desde donde puede observar con más claridad el sendero recorrido. Después de hablar del discernimiento, de la restauración interior y del reordenamiento del corazón, es necesario centrar la mirada en una verdad que sostiene todo lo demás. Por encima de cualquier amistad humana, Dios se revela como el amigo fiel, constante y eterno que nunca falla. La Escritura muestra a un Dios cercano, no lejano, un Dios que camina con su pueblo, que escucha, que acompaña y que permanece. A lo largo de la Biblia vemos que, aunque las personas fallan, se alejan o hieren, Dios permanece firme. Él no abandona a quienes confían en Él. Esta verdad es clave para cerrar correctamente este mensaje, porque muchas veces el dolor en las relaciones nace de haber esperado de las personas lo que solo Dios puede ofrecer. Cuando colocamos en las amistades humanas el peso de nuestra identidad, nuestra seguridad o nuestro sentido de pertenencia, inevitablemente quedamos expuestos a la decepción. No porque las personas sean malas, sino porque son humanas. Dios nunca diseñó a nadie para ocupar su lugar en el corazón. Él desea ser el centro desde el cual todas las demás relaciones encuentran su orden. La Biblia declara que existe un amigo más cercano que un hermano. Esta afirmación no es solo una expresión poética, es una revelación profunda del carácter de Dios. Él permanece cuando otros se alejan. Él escucha cuando otros guardan silencio. Él comprende cuando otros juzgan. Él es fiel cuando otros se cansan. Reconocer a Dios como el amigo principal no nos distancia de las personas. Nos enseña a relacionarnos con ellas desde un lugar sano. Cuando Dios ocupa ese lugar central, dejamos de mendigar afecto, aprobación o compañía. Ya no nos aferramos a relaciones por temor a la soledad. La soledad deja de ser una amenaza porque sabemos que nunca estamos verdaderamente solos. Esta certeza transforma por completo la manera en que elegimos amistades. Elegimos desde la plenitud, no desde la carencia. Dios también se revela como consejero fiel. A diferencia del consejo humano, que muchas veces está influenciado por emociones, intereses o experiencias limitadas, el consejo de Dios es puro, eterno y lleno de sabiduría. Él conoce el final desde el principio. Cuando aprendemos a buscar primero su guía, las decisiones relacionales dejan de ser impulsivas y comienzan a estar marcadas por la paz. Este llamado final es una invitación a caminar de manera consciente con Dios en cada relación, a no decidir con prisa, a no ignorar las señales del Espíritu Santo, a no silenciar esa voz interior que advierte. Dios habla de muchas formas y una de ellas es a través de la paz o de la ausencia de ella. Aprender a obedecer esa guía es una expresión de fe madura. También es una invitación a soltar definitivamente la culpa. Culpa por relaciones que no prosperaron. Culpa por haber confiado en exceso. Culpa por haberse quedado más tiempo del necesario. Dios no acusa, Dios redime. Él transforma las lecciones en sabiduría. Él no desperdicia ningún proceso cuando el corazón se rinde a Él. Este cierre también nos llama a renovar el compromiso con la verdad, a no negociar principios por compañía, a no intercambiar la fe por aceptación, a recordar que agradar a Dios siempre trae recompensa, aunque al inicio implique incomodidad. La obediencia puede doler por un momento, pero produce fruto duradero. Dios no promete un camino sin desafíos, pero sí promete su presencia constante. Promete caminar contigo cuando debas soltar, cuando debas esperar y cuando debas comenzar de nuevo.
Promete traer a las personas correctas en el tiempo correcto. Promete fortalecer tu corazón cuando las transiciones sean difíciles. Este mensaje no busca que vivas desconfiando de todos, sino confiando plenamente en Dios. Cuando esa confianza se establece, el discernimiento fluye con naturalidad. No necesitas analizar cada detalle, simplemente sabes cuándo algo edifica y cuándo no. Esa claridad es un regalo que Dios concede a quienes caminan cerca de Él. Hoy puedes tomar una decisión silenciosa pero profunda. Decidir que Dios será tu referencia principal. Decidir que cuidarás tu corazón sin endurecerlo. Decidir que amarás con sabiduría. Decidir que no permitirás que nadie te aleje de la presencia de Dios. Decidir que caminarás acompañado, pero siempre guiado por Él. Recuerda esto, no todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a quedarse, y no todas las que se van lo hacen para herirte. Algunas simplemente cumplieron su propósito. Dios continúa escribiendo tu historia y sabe exactamente quién debe caminar contigo en cada capítulo. Que este mensaje quede sembrado en tu corazón como una semilla de sabiduría, que produzca paz, claridad y libertad, que te recuerde que nunca caminas solo, que te anime a confiar más en Dios que en cualquier voz humana.